Muy buenos días. Nuestro equipo está conformado por Carlos Nieto, Ashley Pineda, María Camacho, Josué Canizales y Frida Ángel. Y a continuación vamos a hablarles acerca del aseguramiento de la calidad en muestreo. El objetivo de este proyecto es que al término del tema el participante conozca el procedimiento que se debe seguir para un adecuado muestreo, así como los requerimientos de equipos y materiales necesarios para su ejecución. El objetivo del muestreo es colectar una porción de material, es decir, de la muestra, cuyas características sean representativas de aquellas que pertenecen al material del cual se tomó la muestra. Esto implica que la proporción o concentración relativa de todos los componentes serán las mismas en las muestras que en el material de donde proceden, y que dichas muestras serán manejadas de tal forma que no se produzcan alteraciones significativas en su composición antes de que se hagan las pruebas correspondientes. El muestreo es un proceso que se realiza para la obtención de una pequeña masa de un material, para que éste represente con exactitud todo el material muestreado. El procedimiento del muestreo ayuda a prevenir errores que podrían invalidar o comprometer los resultados del muestreo. Por eso el obtener un resultado preciso lleva su tiempo. Para la realización de este proceso se tiene que cumplir una serie de aspectos como en cualquier proceso que se llevaría a cabo en un laboratorio, que sería como la de contar con el equipo necesario y una vestimenta adecuada para la prevención de accidentes, que también el laboratorio sea el adecuado y libre de contaminación y que todo el material que vaya a ser utilizado sea revisado para estar listo. Al cumplir con todo el plan de muestreo y que haya sido comprobado por el responsable, inicia la etapa de preparación. Los recipientes o envases en los que se recolectarán las muestras deben de ser de materiales inertes al contenido del agua. Las tapas deben proporcionar un cierre hermético en los recipientes. Los envases deben estar perfectamente limpios y su lavado depende del tipo de parámetro para el que se tomará la muestra. En el caso de muestras bacteriológicas se requiere que el envase esté esterilizado, así que no se debe enjuagar con nada antes de tomar la muestra. Es muy importante que se registre el tipo y número de recipientes para muestreo. Algunas muestras requieren de almacenamiento a baja temperatura y o preservación con productos químicos, esto con el objetivo de detener o retardar las acciones bioquímicas que se llevan a cabo en las muestras hasta el momento de efectuar su análisis. Entre los preservadores químicos más utilizados están el ácido clorhídrico, el sulfúrico, nítrico y tiosulfato de sodio. La revisión del equipo de muestreo. Se requiere que el equipo sea verificado y la lista de provisiones sean confirmadas antes de salir al campo, para que así se evite que haga falta reabastecerse de algún material. En el plan del muestreo hay puntos a tomarse en cuenta. Está la supervivencia en campo, donde se encuentra el material para contar con todo el cuidado necesario y la seguridad. El muestreo, que se encuentran los materiales para sustraer la muestra y comenzar el procedimiento. Limpieza y descontaminación. Se encuentran los materiales para limpiar los recipientes al término del proceso. Antes de salir, revise la información referente a la ubicación y descripción de la estación de muestreo. Estas deberán estar marcadas exactamente en un mapa, ya que de lo contrario se corre el riesgo de tomar muestras que no corresponden al sitio deseado. Verifique si puede tomar alguna referencia para ubicar el sitio y haga uso de las herramientas para medir distancias y estar seguro de que las muestras que tomará son las que corresponden. Una vez se realicen las etapas de preparación y planeación, todo estará listo para colectar las muestras. El registro de campo. Este es un formato preelaborado que da información acerca de la muestra, da el nombre, lugar de muestreo, número de recipientes, hora en la que se toma la muestra, blancos de campo, etc. El registro de campo son apuntes que deben ser muy complejos y comprensibles en donde se pueda dar el máximo detalle posible. Esta bitácora debe ser firmada por todo el personal que participa. En base al objetivo del estudio, características del cauce y tipo de agua,
Las muestras que se colectan pueden ser simples o compuestas. Muestras simples son aquellas muestras individuales tomadas en un corto periodo y de forma tal que el tiempo empleado en su extracción sea el transcurrido para completar el volumen necesario. Este tipo de muestras se utiliza cuando se considera que el agua a muestrear presenta características uniformes o en un cuerpo de agua cuando el nivel no es demasiado profundo. Las muestras compuestas son el resultado de mezclar varias muestras simples colectadas en el mismo sitio en diferentes tiempos. Normalmente se colecta cada 6 o 4 horas, en un periodo de 24 horas, siendo el volumen de la muestra proporcional al flujo del agua. Muestreo de ríos y arroyos. Una vez que se ha verificado si el recipiente es adecuado para contener la muestra de acuerdo al tipo de ensayo a realizar, si el volumen de muestra es el suficiente para la realización de pruebas, se verificará si a la muestra se le han realizado procedimientos de preservación. Por otro lado, la determinación se debe realizar directamente en una sección no perturbada del cuerpo de agua. Cuando no sea posible esto, se tomará una muestra y se realizará la determinación de parámetros de campo en una muestra extraída. Si la temperatura se realiza sobre una muestra, se efectúa la determinación a la sombra. De preferencia, deben utilizar termómetros de inmersión parcial. En caso de utilizar termómetros de inmersión total, es necesario hacer la corrección de la temperatura correspondiente expresándolo de la siguiente manera. Donde T0 se debe registrar la lectura del termómetro. La altura de la columna de mercurio que emerge del agua, N. La temperatura medida con un segundo termómetro a la mitad de la altura de la columna emergente, T minúscula, y K es el coeficiente de expansión diferencial de mercurio del vidrio y tiene un valor de 0.00016 grados Celsius. Muestreo en tomas. Se recomienda se instalen tomas en conductos a presión para muestrear a cielo abierto con el objetivo de caracterizar debidamente las aguas residuales. Cada toma de muestreo debe tener una válvula de cierre que permita el paso libre de las aguas residuales de los materiales que pueda contener, además de proporcionar un cierre hermético de la toma. La toma debe tener un diámetro adecuado con la mínima longitud posible. Procurar situar las válvulas de manera de que las muestras sean representativas de la descarga. Para esto se recomienda el uso de materiales similares a los del conducto, ya sea de acero al carbón o de acero inoxidable. Muestreo en descargas libres. Para las aguas residuales que fluyen en forma de chorro, debe emplearse el siguiente procedimiento. 1. El recipiente muestreador deberá estar bien enjuagado antes de realizar el muestreo. 2. Se introduce el recipiente muestreador en la descarga. 3. Y por último, la muestra se transfiere del recipiente muestreador al recipiente para la muestra cuidando que éste siga siendo representativa. Es necesario agitar la muestra para que no exista sedimentación en esta. Muestreo en canales y colectores. Se recomienda tomar las muestras en el centro del canal en lugares donde el flujo sea turbulento a fin de asegurar un buen mezclado. Si se va a evaluar el contenido de grasas y aceites, se recomienda cuando no haya mucha turbulencia para así asegurar una mayor representatividad. Excepto para determinación de parámetros microbiológicos y grasas y aceites, el recipiente muestreador se debe enjuagar repetidas veces en el agua por muestrar antes de colectar la muestra. El recipiente muestreador o botella bandor, de preferencia atado con una cuerda y sostenido con la mano, de preferencia enguantada. Se introduce en el agua residual completamente y se extraerá la muestra. Muestreo en tanques y lagos. Primero, mediremos los parámetros de campo, temperatura, conductividad eléctrica, pH y el oxígeno disuelto para evaluar la variabilidad y estratificación tridimensional. En lagos poco profundos se ha considerado que la concentración de oxígeno disuelto es moderadamente uniforme con la profundidad. Procedimientos de muestreo. Muestreo manual. Este muestreo se realiza por una persona entrenada para recolectar las muestras en los sitios y tiempos definidos. Esto implica la necesidad de un desplazamiento continuo del muestrador durante el tiempo para generar las muestras simples y o las compuestas. El procedimiento general utilizado para el muestreo en corrientes es el siguiente. 1. Se localiza el sitio de acuerdo a su ubicación previa en el plano y se procede a la recolección de la muestra dependiendo del sitio del que se trate. 2. Se calibra el equipo de campo.
3. Los recipientes de muestreo deberán ser previamente identificados por medio de una etiqueta autoadherible e impermeable con marcador de tinta indeleble, de tal manera que en el momento de tomar la muestra se llenen los espacios anotando la fecha y la hora en el que se toma la muestra, nombre de la muestra, preservación y los parámetros a analizar. El número de control y casillero son datos que el laboratorio asignará para dar una identificación única a la muestra y localizarla en el momento que se requiera. 4. Realice la determinación de los parámetros de campo y enseguida tome la muestra o haga la determinación de los parámetros de campo en la muestra misma, según las condiciones. Recuerde enjuagar 3 veces el recipiente antes de depositar el volumen adecuado. 5. Se repite el procedimiento de muestreo hasta llenar el recipiente para los análisis de laboratorio, con la excepción de que para la determinación de parámetros microbiológicos y grasas y aceites, el recipiente muestrador no se debe enjuagar con agua de la muestra. Preservación de muestras. Las muestras se preservan con el objeto de detener o retardar las reacciones químicas que sufren después de su recolección, alterando su composición original. Los preservadores pueden adicionarse previamente en los recipientes adecuados, como es el caso de la adición del tiosulfato de sodio para muestras con cloro residual para análisis microbiológico, pero en general para el resto de los parámetros se recomienda realizar la preservación inmediatamente después de recolectar la muestra. Si la muestra se preserva en campo, se debe seguir el siguiente procedimiento. 1. Los reactivos de preservación deben adicionarse con pipetas o goteros con escala a cada recipiente. El preservador debe ser grado reactivo analítico o de alta pureza y los datos de su procedencia deben quedar registrados en la cadena de custodia. 2. Se deben utilizar reactivos recientes para cada muestreo. 3. Después de la adición de los reactivos, se debe de verificar el pH utilizando papel pH o potenciómetro de campo. Si es necesario, debe adicionarse más reactivo para alcanzar el pH indicado para cada parámetro. 4. La misma cantidad de preservador se debe añadir a todos los blancos correspondientes. 5. La preservación con ácidos se debe hacer en un área ventilada o en una campana de extracción. Cualquier reacción inusual se debe registrar en los registros u hojas de campo. 6. Todos los reactivos para la preservación de las muestras se deben transportar en recipientes de plástico o de teflón para evitar su rompimiento y en contenedores diferentes a los de transporte de las muestras. Y 7. Todas las muestras deberán mantenerse en hielo mientras llegan hasta el laboratorio. Una vez que se haga la entrega de estas muestras, ingresarán a un refrigerador para mantenerlas a 4 grados centígrados hasta el momento de su análisis. Control y aseguramiento de calidad en campo. El control de la calidad es una serie de procedimientos dentro de la metodología de análisis que coadyuvan para la precisión y la exactitud de los resultados analíticos. El aseguramiento de la calidad es un plan definido para la operación de todo laboratorio que especifica los procedimientos estandarizados de operación con lo que se asegura que los resultados tengan un alto nivel de confiabilidad y sean adecuados para los objetivos establecidos. La calidad de los datos resultantes de las actividades de muestreo dependen del cumplimiento de colectar muestras representativas, el uso de equipo apropiado de muestreo, toma de muestras y preservación apropiada, la adecuada identificación y cadena de custodia de las muestras y el seguimiento del aseguramiento y control de la calidad en el campo. Blancos de equipo. Estos se utilizan para detectar cualquier contaminación que implique el equipo de muestreo. Se debe obtener al menos un blanco de equipo por cada 20 muestras del parámetro en cuestión. El blanco de equipo se prepara en el campo antes del muestreo, utilizando agua libre del canalito en el equipo que debió limpiarse previamente. La preservación y documentación para este blanco debe ser la misma que para el resto de las muestras. El objetivo de los blancos de viaje es verificar si ocurre la contaminación durante la colección o transportación. Los blancos de viaje se deben preparar en el laboratorio antes de iniciar el viaje. Se llena un recipiente con agua deionizada libre del analito en cuestión y se preserva de la misma manera que cualquier muestra para la misma determinación. La preparación de los blancos de campo se realiza al menos en una de las estaciones de muestreo que puede ser la que se considere con mayor grado de contaminación. Se prepara con agua deionizada y el recipiente se deja abierto en el tiempo que dura la toma de muestras en esa estación de muestreo, al igual que todas las muestras de control de calidad. Los blancos de campo se preservan de la misma manera que las muestras de estudio. Para análisis microbiológicos no se preparan blancos de campo. Se toma una muestra 2 veces en el mismo sitio de muestreo, pero se colectan de manera independiente.
La identificación de la muestra doble debe ser tal que aunque el registro de campo se especifique cuál es la muestra doble, el analista no conozca este dato. Se aconseja distribuir las distintas muestras control en distintas estaciones de muestreo. Finalmente, estas muestras sirven para constatar el trabajo de análisis. La muestra se toma en un recipiente, se mezcla perfectamente y se reparte equitativamente en recipientes adecuados. Se preservan y se hace el registro correspondiente para enviarlas a 2 o más laboratorios distintos.